Muy bien. ¿Estamos bien ahí? ¿Me escuchan? Sí, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces. Vamos a ver primero lo del relevador. Para esto del relevador, vamos a ver que pues lo que se le va a aplicar a un relevador siempre va a ser una corriente continua o corriente directa. No se debe de aplicar corriente alterna, ya que haría un efecto que, bueno, pues como sabemos, la bobina o inductor genera un campo magnético cambiante en el tiempo cuando se aplica una corriente alterna. Así es de que eso no se debe de hacer. No se requiere que, pues digamos, los contactos del relevador estén abriendo y cerrando muchas veces. Se trata de que, pues o bien o abre o cierra, ya que es un switch. En el caso de que estuviera abriendo y cerrando, pues es un defecto y eso no es bueno. Entonces, vamos a demostrarlo aquí primero para empezar lo del relevador. Para ello, bueno, ahorita no tengo quien me ayude, entonces vamos a enfocar aquí la cámara para que puedan verlo. Y pues tengo aquí mi fuente de alimentación. Tengo mi fuente de alimentación y voy a conectar pues algún relevador. Bueno, miren, aquí tengo diferentes tipos de relevadores. Estos, como les decía, tienen, por ejemplo, estos tienen 3 pares de patitas y hay que identificar primeramente cuáles son la bobina y cuáles son los contactos, porque pues estos normalmente vienen así. En algunos casos sí lo señalan, pero en la mayoría no. Entonces debemos de saber identificar cuál sería la bobina. Para saber identificar cuál es la bobina, nosotros debemos de hacer uso del ómetro. ¿Sí? El ómetro lo vamos nosotros a conectar o a poner en función de ómetro. En una escala no mayor a 2 kilo ohm. O sea, las lecturas que nos van a dar las bobinas, miren, por ejemplo, aquí se puede ver la bobina. Estas bobinas son de menos de 1000 ohms, en su gran mayoría. Sabemos que el número de vueltas de estas bobinas, pues, es mayor si el voltaje que manejan es más grande. Pero bueno, la mayoría van a ser de menos de 1000 ohms. Así es de que, bueno, vamos a identificar alguno de este tipo para saber cuál sería la bobina. Miren, por ejemplo, yo ya le quité la tapa. Aquí se puede ver la bobina, pero normalmente pues no vamos a andar quitando las tapas cada vez que queramos saber cuál es o cuáles serían las conexiones de las bobinas. Correspondería para un relevador de automóvil, ya que tiene otra forma. Si se fijan, las patitas son más anchas que estos otros, que normalmente son más para tarjetas electrónicas. Entonces, para saber identificarlo, pues lo puedo hacer con cualquiera de ellos. Miren. Por ejemplo, casi siempre son las que están de este lado, pero bueno, cuando yo no sé, lo que debo de hacer es ir cambiando lo que serían las puntas del multímetro para ir viendo en dónde me da lectura. Por ejemplo, me da 1115 ohms. Esto es mi bobina. Y va a tener, bueno, una vez que identifique las terminales, vean, aquí están las 2 terminales de la bobina. Entonces, cuando identifique la bobina, significa que las otras van a ser los contactos o la parte secundaria. Recordemos que lo que aplicamos en la bobina, pues es un voltaje de corriente directa. Y entonces, de este lado tenemos la parte, pues, de control. Y del otro lado, pues van a ser los switches o los contactos, que bueno, pues para ello, si no los conociera, pues lo que yo haría es esto, y veo que no me da ninguna lectura. Los intercambio. Y veo que no me va a dar ninguna lectura. No me da ninguna lectura porque
Estos contactos significa que son normalmente abiertos. ¿Cuándo me van a dar continuidad? Pues cuando yo accione, es decir, cuando se accione el campo magnético. Para ello debo energizar mi bobina. Para ello puedo colocarle una fuente de alimentación que pueda ser de corriente directa y aquí le puedo aplicar. Para este caso, recuerden, la bobina todavía no tiene una polaridad. Esta no tiene polaridad, así es que, bueno, esta, si yo la energizo, recuerden que primero también lo que hice fue identificar cuál era mi bobina. Si yo lo acciono, aquí no sé si lo alcancen a escuchar, voy a acercarlo junto a la cámara. Y aquí se hace un clic. Esto lo que está haciendo es cerrar el par de contactos que tenemos allí. Miren, para ello también pues puedo usar mi multímetro. También esta es otra función, miren, cuando nosotros queremos escuchar algún sonidito, muchos multímetros traen esta función que es una especie de onditas y de hecho está junto a lo que vamos a usar, que va a ser el diodo, pero bueno, parece que se los vamos a escribir más claro. Significa que al juntarse las puntas, pues me da lo que es continuidad. O se escucha ahí un sonidito. Entonces, lo voy a emplear aquí para saber cuándo abre y cierra los contactos. Miren. Aquí de este modo yo estaría sabiendo también si este es el par de contactos así. Lo que hago es esto, lo energizo otra vez. Ahí se escucha, significa que entonces los contactos son de este a este. E igual, estos debe ser el del otro lado. Los coloco ahora de este lado y entonces este es el otro par de contactos que como no me da continuidad ahorita, significa que pues son normalmente abiertos. Cuando yo lo accione, pues se oye el clic del relevador y significa pues también que se está accionando. Entonces, este tipo de relevador, pues lo que hice fue primero identificar la bobina, luego en las otras terminales tengo los dos pares de contactos que se accionan al mismo tiempo que se energiza la bobina. Entonces es así como se identifica. Igual en este otro que ya le quité aquí, aún así que no viera yo cuál es, bueno, si no supiera, lo que hago es primero identificar la bobina. Lo que debo de hacer es, entonces la pongo en una escala de 2 kilo ohm. Pongo aquí estas terminales y veo, no me da lectura, aquí tampoco, bueno, aquí sí. Pero me da 0 ohms. Significa que aquí tengo un par de contactos normalmente cerrados. Cuando me da 0 ohms, significa que están cerrados, están haciendo contacto. Y nada más sería con esos. Entonces, aquí hay que cambiar las puntas a diferentes lados y ver qué lecturas me da. Aquí, por ejemplo, ya me dio una lectura y si vemos aquí son 0.088, pero la tengo en kilos, quiere decir que son 88 ohms, miren. Aquí le bajé luego que ya vi que era 0.0, le bajé a la de 200 ohms y entonces ya me dio 88 ohms. Significa pues que esta es la bobina y ahí puedo aplicarle el voltaje. Aquí lo voy a alimentar entonces en esta y en esta. Y aquí a ver si se alcanza, no creo que le alcance a ver, pero bueno, allí, sí, ahí se ve el movimiento del brazo, miren, la parte móvil. Cuando lo energizo, pues esta cierra esos contactos.
Y se fijan, bueno, aquí es una corriente continua, ¿sí? Es una corriente continua, así es de que, bueno, si yo lo dejo así, el switch va a permanecer cerrado. Miren, vamos a ver cuál es el del switch. Esta tiene una que es común, por ejemplo, esta. Pero vamos a cambiarle acá continuidad para que escuchen. Ahí está. Si yo lo desenergizo, entonces me preguntan aquí, a ver, déjenme ver la pregunta. El voltaje es de 12 volts, ¿sí? El voltaje que tenemos aquí, bueno, realmente no son 12. Recuerden que le hemos medido, da como 18 volts. No se quema en este caso el relevador, ya que no es un voltaje muy excesivo en cuanto a este tipo de componentes. No son tan delicados los que hemos estado viendo, que son componentes pasivos. Entonces, si le meten un poquillo más, pues no pasa mucho, pero bueno, ahorita lo estamos usando solo de prueba. Se supone que estos, si han visto los eliminadores, muchas veces cuando no son regulados les dice pues que les da 12 volts, pero los que no son regulados siempre nos da un poquito más. Entonces, eso es normal. Entonces aquí se ve que se acciona, pero también tiene lo que les decía, el normalmente cerrado, que sería este. Ese ya está dando así, miren, no lo tengo energizado. Si ya lo energizo, ahora ese se va a desconectar. Es decir, va a pasar de normalmente cerrado como está ahorita a normalmente abierto. Ahí está. Hace el efecto contrario, pero tengo un común. O sea, aquí tengo una parte que es común. Entonces, esto también es bueno explicarlo con el diagrama para que entendamos eso, lo del común, pero sí lo vamos a hacer. Ahora, esto fue con corriente continua, decimos si le aplico voltaje en su bobina, pues esta solamente se cierra, un par de contactos y el otro se abre, o uno se abre y el otro se cierra. El caso es que se queda fijo, pero vamos a ver con corriente alterna, miren, con corriente alterna no se debe de hacer esto, no se deben de conectar. Aquí tengo esto, que he usado mi transformadorcito. Y le voy a conectar, recuerden que, bueno, pues este es un transformador, solo lo hago pues para bajar el voltaje, ya que pues es de 12 voltios el relevador. Y entonces, pues si le aplico directamente el voltaje de línea, se va a quemar. Entonces lo voy a conectar en donde detecté que era la bobina, que era y este otro. Pero vean lo que sucede. Decíamos, en el de corriente directa genera un campo magnético fijo, estático, la bobina, pero en este no, miren. Nada más déjenme conectarlo porque... Aquí, ¿qué está haciendo? Está pues prácticamente vibrando esto porque gira, bueno, hace el cambio a 60 veces por segundo, decíamos, es la corriente alterna. Miren, voy a conectarlo otra vez. Ahí creo que nada más se escucha, pero bueno, sí, yo aquí sí lo puedo ver que, bueno, se ve que vibra, pero realmente está encendiendo y apagando. O sea, el cambio del switch lo hace 60 veces por segundo, por eso tiende a vibrar, que es lo que ayer también vimos con la bobina. El campo magnético que genera aquí en esta bobina, pues es cambiante en el tiempo y la velocidad a la que cambia son 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Entonces, esto es malo incluso para el relevador, ya que pues de tanto vibrar se rompe el brazo y también se flamean los contactos. Esto entonces no se usa con corriente alterna, solo con corriente continua.
Ahora, algo que les quería mostrar también es esto de que, bueno, pues miren, estos son algunos ejemplos de dónde se usa el relevador en tarjetas de uso común. Por ejemplo, yo aquí tengo una tarjeta que es de un refrigerador y puedo ver aquí la acción de dos relevadores. Tengo uno grande y uno pequeño. Estos relevadores en la tarjeta de control lo que hacen es, por medio de este conector, va hacia lo que sería un sensor, y ese sensor lo que hace en el refrigerador es sensar la temperatura, y lo que hace entonces es mi circuito de control accionar al relevador cuando deba encender y apagar. Como todos sabemos, bueno, pues todo ya utiliza tarjetas o circuitos electrónicos. Y aquí el circuito de control sería este, y la parte de potencia pues va por este otro conector, que incluso se ven unos pines más grandes, es donde va un conector más grande, ya que estos irían al compresor, es decir, el motor que trae el refrigerador para impulsar lo que sería el refrigerante, y también para lo que sería una resistencia que se le conoce como de deshielo. Entonces, esto ya sería en una tarjeta electrónica. Ahora, aquí tengo un pequeño transformadorcito que lo que hace es pues, bajar el voltaje de línea para alimentar mi tarjetita, y desde luego ahí voy a tener ya diferentes tipos de componentes, que es lo que vamos a ver. La semana que viene veríamos lo de los diodos, que es un puente rectificador, y vamos a ver cómo funciona, cómo está esto, porque pues este es algo muy común. Decíamos, esto lo que hace su fuentecita de alimentación es convertir la corriente alterna que llega que conectamos a Comisión Federal de Electricidad, y nos la convierte a una corriente continua, que es lo mismo que hace pues nuestro eliminador. Esto por eso se le llama también fuentes, porque el eliminador cambia una corriente alterna que entra por este cable, que es el que conectamos, y nos entrega de este lado ya el voltaje con polaridad. Ya es de corriente directa. Y bueno, pues hay diferentes tipos de relevadores. Acá tengo otro que también es de un aparato que lo que hace es, bueno, de un aparato que lo que hacía era sellar bolsas. Entonces es su fuentecita y un relevador que controla la resistencia, y eso también de la temperatura. Pero bueno, son aplicaciones que ya las vamos a estar viendo así. Y vamos a ver eso que me comentan de la práctica, de la práctica que van a hacer. Allí lo que se trata es de un circuito en el cual ponemos dicen un diodo LED. El diodo LED, déjenme ver aquí que ahorita todavía es un componente que sí, no lo conocen todavía. Esto lo pensamos hacer con un foco, pero bueno, ya que el foco es más difícil de conseguir y andar batallando con él, decidimos que usaran ya de una vez un diodo LED. Aquí lo que se trata entonces es de poner pues una resistencia, y lleva un diodo LED. O sea, están en serie estos. A veces puede ir el LED arriba y la resistencia abajo, eso no importa. Y tenemos un capacitor. Entonces, lo que se trata es de aplicarle podría ser así. La idea es que, miren, si cargamos el capacitor cuando cerramos el switch, lo hacemos así. Ya lo desconectamos con un valor, no sé, de 100 micros. Y la idea es, pues, que se cargue el capacitor, desconectamos y vemos cuánto tiempo tarda en estar encendido este diodo LED, que su función es iluminar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo que hacemos es simplemente armar nuestro circuito así. Pero en la tablilla, pues ya es otro show, ¿verdad? En lo que es la placa de experimentos. Pero la idea es conectar esto. Si yo tengo el circuito, entonces así, vamos a verlo.
Entonces yo tendría lo que sería una pila. Voy a más o menos a dibujarla así. Ahí está positivo, negativo. Voy a tener mi diodo LED, que debe tener una pata más grande que otra. Y voy a tener pues una resistencia. Y también tengo mi capacitor. Quizás lo dibuje yo por esta parte. Ahí estaría mi circuito. Entonces lo que yo debo de hacer es conectar el positivo al positivo del capacitor, vean. Claro que aquí iría el switch, o sea, podría dejarle yo simplemente unos cables allí como switch para conectarlo y desconectarlo. O sea, sería mi switch. Y de aquí, pues, el positivo va a alimentar también a la resistencia. Y también de la resistencia debe conectar a lo que sería mi diodo LED. Y la otra parte, pues, va a ir al negativo. Cada una de estas iría al negativo. Es decir, lo único que debo de hacer es conectar de acuerdo a este diagrama. Solo conectarlos así para ver cuánto tiempo se tarda. Miren, vamos a hacerlo. Aquí a lo mejor, bueno, traté de dibujar más o menos cómo irían conectados. Entonces vamos a ver. Yo voy a hacerlo con esta pila que tengo yo aquí, 9 volts. Tengo aquí mi resistencia y mi LED. Voy a ponerlos de este lado. Para que este LED esté conectado con la resistencia debe coincidir, recuerden, en la misma línea. Y aquí tengo mi resistencia y mi LED. Ahora necesito, pues ahora un capacitor. Por ejemplo, aquí tengo uno de 1000. Y se va a conectar en paralelo. Bueno, aquí los voy a acercar para que se conecten juntos. Aquí está. Tengo resistencia, tengo el LED. Y pues lo que hacemos ahora es pues energizar, que eso es lo único que hay que hacer. Recuerden de la pila, aquí nos marca cuál es el positivo, ahí se alcanza a ver. Es la coronita más pequeña, porque aquí tengo dos. La más pequeña es el positivo y la más grande es el negativo. Entonces se lo puedo hacer así. Va al positivo y ahí es donde yo haría mi switch. Del otro lado, que sería el negativo, pues iría al negativo de la batería. Miren, si yo conecto esto, pues se va a quedar encendido. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si allí se alcanza a ver. A ver, ustedes díganme si se alcanza a ver ahí la luz de LED. Sí. Ok. Si se alcanza a ver, vamos a ver, miren, haz de cuenta que este es el switch. Simplemente es desconectarlo. Lo voy a desconectar y
el tiempo que tarda en descargar, ese es el que queríamos que ustedes registren allí. Miren, tengo uno de 1000. Ustedes ahí tienen para varios valores. Por ejemplo, aquí lo voy a desconectar. Hace de cuenta que abro el switch. Fíjense cómo se va apagando y allí es la descarga. O sea, es lo que queremos que vean allí. ¿Cuánto tiempo tarda en descargarse? Miren, lo quito. Ahí está, se ve la luz. A ver, ahí se ve la luz, lo voy a quitar. ¿Cuánto creen que se tarde? Alrededor de unos 2 segundos. Miren, va de nuevo. Lo quito. 1, como poquito más de 1 segundo, 1,5. Eso es lo que iban a hacer nada más. Y al cambiar de capacitor, pues simplemente hacen lo mismo. Nada más retiran este y ahora ponen otro. Aquí tengo otro. Y lo ponemos exactamente igual. Bueno, aquí también habría que ver si entendemos cómo funciona la tablilla de experimentos, porque eso también es importante y la idea es también que vayamos empleando nuestra tablilla. Miren, la tablilla tiene, digamos, tiene 4 espacios, tiene dos en los extremos, que estas se manejan así, horizontalmente, es decir, la parte más larga van así, las de los 2 extremos, incluso algunas traen unos rieles como estas que vienen de color rojo y azul. Tiene uno rojo y uno azul de este lado, y de este otro lado tiene otro azul y otro rojo. Normalmente estos son rieles que se usan para la alimentación. Y luego tenemos a la mitad dividido y tenemos pues 2 espacios allí, que es donde normalmente conectamos. Entonces, yo aquí estoy poniendo mi resistencia y mi capacitor, el positivo del capacitor, a la línea azul, pero la puedo poner a la roja. Eh, ¿Sí? O igual, si no, pues lo hacemos como lo hicimos en resistencia. Les mandamos también por allí por la tablilla, ahora sí que cómo lo van a armar. Entonces, la idea es esa, nada más armarlo así, en paralelo. O sea, resistencia y diodo LED están en serie. De hecho, estas, miren, voy a quitar el capacitor. Si ustedes conectan su diodo LED y la resistencia, debe de encender. O sea, lo que pasa es que aquí la resistencia la debe de llevar el diodo LED porque si no se daña. Es una resistencia limitadora y se conecta en serie. Recuerden cómo es en serie, es como resistencias en serie. Nada más que aquí en vez de tener 2 resistencias, tengo resistencia y tengo diodo LED. Y la parte más larga, como si fuera el positivo, debe de ir hacia el lado positivo. Y ya para poner el capacitor, pues es solamente conectarlo en paralelo. ¿Sí? O sea, es desde aquí, desde los 2 extremos, porque pues, recuerden que él es el que va a descargar ahí la energía. Entonces, nada más lo conecto desde el extremo de la resistencia hasta el otro extremo del diodo LED y lo conectamos en una línea que sea la misma, que esté así como la tengo en vertical. Y aquí tengo ya el circuito, les digo aquí, pues puedo hacerlo con cualquiera, pero normalmente es así. Del lado negativo y del lado positivo. Se supone que enciende rápido, ya se cargó el capacitor. Si yo lo quito, se supone que la carga del capacitor lo va a mantener todavía con carga, vean. Ya lo quité. No, pues como es de 20, este es de 22 micros, se tarda menos, miren, casi instantáneamente. Pero ustedes lo iban a hacer allí con varios valores. Por ejemplo, ahorita que puse el de 1000, pues duraba más. Creo que también es uno de los valores que por allí pusimos. Igual si tienen dudas con la tablilla, pues vemos cómo hacerle también, miren. Aquí lo conecto, ahí está encendido. Y vamos a quitarlo, vean cuánto se tarda. Ahí está encendido, encendido, encendido.
y se apaga. Eso es lo único que tienen que hacer, o sea, el tiempo que tarda la descarga. La idea era ver eso, o sea, que vean cuánto es el tiempo que dura la carga en el capacitor, dependiendo del valor. Eso es que un capacitor que sea de mayor capacidad, pues va a tener más tiempo, es decir, la carga va a durar más. Es lo que queremos que vean allí. Entonces, ustedes en la tarea por allí, coméntenle, espero que, bueno, pues esto sirva. En caso de que no, pues les voy a mandar entonces la tablilla para que vean cómo quedaría conectado. Muy bien, ok, sí, Javier, está bien lo que me dices aquí. Entonces, vamos a dejarle aquí, ya aquí me está pidiendo el tiempo y pues espero, bueno, pues nos vayamos entendiendo. De todas maneras, pues vamos a ir viendo más cosas. Entonces, si hay alguna pregunta ahorita, bueno, pues podemos hacerla. Si no, pues nos veríamos mañana a la misma hora. Vamos a tratar de adelantarnos por ahí en algunas cosas. Entonces, por el momento... ¿Puede usar una pila de menor voltaje o tiene que ser de 9 voltios? Puede ser hasta de 12 voltios. Sí, yo ahorita aquí puse esta, es de 9, pero pueden usar una hasta 12 voltios, incluso 15, pero no, lo normal son eso, 9, 12 voltios. Más pequeña, ¿no? No, porque ya no se alcanza a ver la luz, ya no se alcanza a iluminar el LED. Necesitaremos cambiar la resistencia, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, pues entonces me despido de ustedes y gracias por su atención. Nos vemos mañana, entonces, a la misma hora. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Bien.